¿Qué tal? Con el gusto de saludarles, mis queridos radioescuchas y youtubers. Este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo, en el 100.1 del FM y en el 1200 de AM para llegar a toda la zona serrana de nuestro bellísimo estado de Querétaro. Y también pues nos pueden escuchar en el canal de YouTube Andrés Mares en la reproducción Reflexiones. Ahí estamos con ustedes, como siempre, queriendo profundizar de una manera que sea ordinaria, de una manera que sea amigable, los grandes temas de nuestras vidas. Y nos toca ahora considerar lo que el doctor David Hawkins, ese gran psiquiatra norteamericano ya afinado, describía como el nivel de neutralidad en nuestras vidas. Hablamos en nuestro programa anterior sobre la relevancia del coraje como esa ira encausada de una manera constructiva, de una manera positiva, de una manera que nos permita sacudirnos del temor, más bien sacudirnos el temor, sacudirnos la mediocridad, la mezquindad, pero en donde todavía prevalece cierto nivel de resistencia que ya en la neutralidad empieza a reducirse de manera significativa. Para el doctor Hawkins, la neutralidad que calibra en 250 en su escala, en sus niveles de conciencia, en la escala de niveles de conciencia que él diseñó, ya es un estado en el cual nos mantenemos con esa intensidad propia del coraje, pero reduciendo de manera significativa el nivel de resistencia. Ya empieza a darse por primera vez una experiencia de confianza, pero ya no solo en uno mismo, como ya empieza a suceder desde el deseo y empieza a reforzarse con el coraje precisamente, sino también ya un nivel de confianza en un nivel superior, un nivel de confianza en los demás, un nivel de confianza en la vida, un nivel de confianza en Dios. Y eso empieza a generar un ascenso, a provocar un ascenso en nuestro nivel de conciencia. De hecho, el mismo doctor Hawkins lo explica así, dice, en el nivel que llamamos neutral, la energía se vuelve muy positiva porque nos liberamos de los posicionamientos de los niveles inferiores. En los niveles por debajo de 200, que recordemos es el punto de inflexión en el cual se da una transición del miedo al amor, por debajo de esos niveles de 200, la conciencia tiende a ver dicotomías, es decir, opuestos, y a asumir posicionamientos rígidos, que son obstáculos en un mundo complejo y multifactorial no dibujado en blanco y negro. Esto es algo que también la terapia cognitiva nos viene a resaltar y la programación neurolingüística. El desgaste que experimentamos cuando nos movemos regidos por categorías extremas que precisamente por extremas dejan de ser reales. Cuando nos movemos en extremos que desgastan, que consumen energía de una manera innecesaria, de una manera indebida, porque no tienen que ver con un aspecto concreto de la realidad. Expresiones del tipo nadie me entiende, todo me sale mal, nadie me hace caso, son extremos irreales que generan desgaste real en nuestras vidas, pero que no se traduce a ningún tipo de resultado que sea significativo, que tenga valor o sentido alguno. Por eso es muy importante llegar a este nivel en el cual empezamos a descansar, en el buen sentido, de todo ese agobio, de toda esa tensión que se asocia a una forma de percibir las cosas que se caracteriza por la rigidez, por la cuadriculez, diríamos, en nuestro país. Una rigidez
que se opone a una flexibilidad que nos permite adaptarnos a cambios, nos permite maniobrar en un sentido u otro dependiendo de lo que se vaya presentando a lo largo del camino y que nos conviene para mejorar una parte del proceso que estamos siguiendo para obtener cierto resultado o para aspirar inclusive a un mejor resultado que el que originalmente nos habíamos propuesto, porque se presenta la oportunidad o porque se nos da mayor claridad a lo largo del proceso y entonces nos damos cuenta de que podemos aspirar a algo mejor. En fin, el hecho es que en la neutralidad, en el nivel de neutralidad, ya nosotros vamos superando un estado mental que es pues negativo, que es muy desgastante, como lo es el estado de fijación. Ya no estoy atado a fijaciones sobre ciertos temas, lo cual ya implica que voy perdiendo rigidez hacia dichos temas y me voy abriendo con una mayor flexibilidad, con una mayor elasticidad hacia nuevas posibilidades, hacia nuevas oportunidades que antes ni siquiera consideraba, ya ni siquiera, vaya, contemplaba, porque me mantenía en esa fijación que me aferraba a cierta manera de proceder y por lo tanto a obtener cierto resultado, pero generando o procurándolo generar a través del mismo proceso que no ha funcionado una y otra vez de manera recurrente. Entonces, cuando hemos logrado trascender el nivel de coraje y empezamos, vamos a decirlo de esta manera, a relajarnos, es cuando llegamos al estado de neutralidad, que no hay que confundir con un estado de indiferencia, ¿no? Pudiera sonar similar, no lo es. En el estado de neutralidad, más bien dejamos voluntariamente de asumir una postura rígida ante la vida, ante nosotros mismos, ante los demás, y estamos por primera vez dispuestos a abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas opciones, a nuevos recursos, porque ya hemos caído en la cuenta de que no somos los poseedores de la verdad única y que nuestras percepciones siempre tendrán el inconveniente de que no podrán abarcar toda la realidad y por lo tanto tampoco todo el potencial que podemos identificar en cada momento, en cada situación, si nos mantenemos o si logramos mantenernos más abiertos de mente. Entonces, con una mente que empieza a abrirse hacia nuevas opciones y posibilidades y que está dispuesta a renunciar a criterios del pasado, que está dispuesto a renunciar a sistemas de creencias que ya son obsoletas, bueno, pues entonces empieza a haber un estado de mayor apertura ante la vida misma. Continúa, el doctor Hawkins diciéndonos, en el nivel neutral la persona puede decir, bueno, si no consigo este trabajo, ya conseguiré otro. Esto es el comienzo de la confianza interna. Cuando uno siente su propio poder, ya no resulta fácil intimidarle ni impulsarle a demostrar nada. La expectativa de que la vida, con todos sus altibajos, estará básicamente bien si uno puede parar sus golpes, si uno deja ese estado de resistencia, es una actitud propia de este nivel de conciencia. Entonces, como reducimos nuestro nivel de resistencia, bueno, entonces ya vamos liberando un cierto poder interior que antes no se podía liberar porque estaba obstruido por, digámoslo así, en un cierto estado de necedad que se apoya en la pura fuerza, pero no se abre a la experiencia del poder interior. Y hay que recordarlo, no es lo mismo generar fuerza que se aplica a algo que por definición nos está generando una resistencia, que liberar poder que puede sobreponerse a cualquier resistencia del exterior, pero no se puede sobreponer a una resistencia del interior. Esto es algo muy interesante de suyo, porque
el tipo de programación que a través de la educación se nos ha generado es una programación que se basa, que basa los resultados más en la fuerza personal que en el poder interior. Y es que ni siquiera tenemos una noción más o menos clara de en qué consiste el poder interior. Más o menos nos la hacemos de la fuerza personal, pero definitivamente no tenemos una noción ni teórica ni práctica de qué es el poder interior o en qué consiste. Bueno, la fuerza personal pues es justamente ese esfuerzo aplicado, orientado a la realización de determinadas tareas para completar procesos que estamos asociando a la obtención de ciertos resultados, ¿no? Cuando yo me esfuerzo en algo, estoy generando una fuerza personal que está bien, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, siempre y cuando esa fuerza se plantee aplicar durante un lapso de tiempo determinado, limitado. No podemos pretender que esa fuerza se ejerza de manera permanente porque tiene su cuota de alcance, es decir, tiene su fecha de caducidad, por decirlo de esta manera, y entonces eso significa en la práctica que la fuerza se nos va a acabar en un momento dado o que la fuerza se nos puede quebrar en un momento dado. Como diría el mismo doctor Hawkins, lo que no se puede doblar se puede romper, ¿no? Entonces, si nosotros no desarrollamos esta elasticidad, esta flexibilidad, terminaremos rompiéndonos. Y cuando nos animamos a esa flexibilidad interior en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de proceder, empezamos a liberar ese poder interior. ¿En dónde radica la esencia del poder interior? Bueno, en la posibilidad de apoyarnos en un orden superior de cosas, en una providencia divina, en una energía del universo, como la queramos plantear, pero en algo que nos sostiene y que nos asiste más allá de nuestras propias fuerzas. Y esto porque corresponde a una dimensión espiritual en nuestra naturaleza. O sea, un animal no puede aspirar a la liberación de un poder porque no cuenta con esa dimensión espiritual que sí contamos los seres humanos. Pero estamos tan abocados al tema de la fuerza y estamos tan centrados en el mejor de los casos, ¿verdad? En el esfuerzo, porque ya vivimos tiempos en donde ya ni siquiera buscamos apoyarnos en el esfuerzo, sino que lo queremos todo de manera fácil, de manera simple, de manera inmediata. Entonces, inclusive el ejercicio de fuerza personal se está perdiendo como recurso, no porque dejemos de tenerlo al alcance de nuestras manos, sino porque vamos careciendo de la disposición necesaria para esforzarnos y sacar adelante algo. Que cuando se trate de algo temporal, de algo que requiera de un esfuerzo extraordinario durante un tiempo limitado, está perfecto, tiene que ver con un sentido de responsabilidad, pero sin caer en el engaño de pretender que vamos a poder mantener ese esfuerzo, insisto, de manera indefinida, de manera indeterminada y permanente. Eso simplemente no es posible. En cambio, liberar el poder y apoyarnos en él es posible 24/7, todo el día, a lo largo del día, todos los días del resto de nuestras vidas. Nada más que liberar ese poder requiere justamente de un cierto nivel de desapego. Y esto, sobre todo, y aquí hay una ironía interesante, sobre todo el desapego a los resultados. Porque también nos diría el doctor Hawkins, ser neutral significa estar relativamente desapegado de los resultados. O sea, para liberar poder interior, yo tengo que desapegarme de los resultados. Lo cual se traduce a que cuando las cosas no salen como queremos, ya no nos sentimos derrotados, ya no nos sentimos atemorizados ni frustrados. ¿Por qué? Porque en el fondo nos vamos volviendo más conscientes de que si no se da de una manera específica, terminará dándose de una manera mejor a la que nosotros mismos estábamos esperando que se diera. Entonces, cuando logramos este nivel de
desapego que implica pues relativizar la importancia del resultado, lo cual de suyo ya es todo un tema para una reflexión. Es un tema muy interesante el hecho de que nos cuestionemos el valor que le solemos dar a ciertas realidades en nuestras vidas y más en nuestros tiempos tan, pues no sé, inundados de materialismo, de un hedonismo inmediato, de gratificación inmediata, en donde pues, nos hemos vuelto impacientes, nos hemos vuelto insaciables y empezamos a caer en una espiral de angustia, de ansiedad, de acelere para obtener las cosas lo más pronto posible, lo cual además, irónicamente o paradójicamente, nos ha generado pues una cada vez menor capacidad de disfrute, por cierto, ¿no? Pero bueno, el hecho es que cuando nos detenemos y nos ponemos a considerar con calma, ya de suyo ese ejercicio es un desafío por lo mismo, pero cuando nos animamos a realizarlo y nos detenemos con calma a considerar, a ver, ¿cuál es la importancia real de esto que me pasa, de esto que pretendo, de esto que busco? Y caemos en la cuenta de que, pues sí, pudiera ser algo, por ejemplo, relacionado con lo que nos sucede. ¿Qué tan importante es lo que nos sucede? Bueno, pues sí es más o menos importante porque me gustaría sentirme mejor, sentirme más libre, sentirme más cómodo, sentirme más seguro, ok. Pero también es muy probable que lleguemos a reconocer que tampoco se trata de una cuestión de vida o muerte lo que nos está sucediendo o lo que estamos pretendiendo y que nos está dando, bueno, qué tan importante realmente es. A lo mejor sí lo es, yo no estoy diciendo que todo lo que nos propongamos carezca de importancia, porque sería caer justamente en eso que estamos proponiendo evitar, que es el categorizar todo en extremos. No, obviamente nos suceden cosas relevantes, importantes, obviamente pretendemos cosas también relevantes e importantes, pero me estoy refiriendo a aquellas que pretendemos o que nos suceden que realmente no lo son, ni relevantes ni importantes, pero que por un tema egocéntrico pues nos llevan a caer en el drama, en la exageración, que es justamente indicador de un alto nivel de fijación y de apego en nuestras vidas. Por el contrario, la gente, nos dice el doctor Hawkins, establecida en el nivel de neutralidad, tiene una sensación de bienestar y la marca de este nivel es que uno es capaz de vivir confiadamente en el mundo. Fíjense cuál es ya el primer rasgo característico de este nivel de neutralidad, la confianza en el mundo, en medio del mundo. Este es el nivel de la seguridad. Este es el primer firme, digámoslo así, emocional de nuestras vidas. Es fácil llevarse bien con las personas situadas en el nivel neutral y es seguro asociarse con ellas, dado que no les interesa el conflicto, ni la culpa, ni la competencia. ¿Sí? Se sienten cómodos y básicamente no sufren alteraciones emocionales. Esta actitud está libre de juicios y no conlleva la necesidad de controlar el comportamiento de los demás. Por tanto, el nivel de la neutralidad otorga una mayor libertad a uno mismo y a los demás. Este es un planteamiento muy atractivo respecto al nivel de neutralidad, porque ya, como podemos ver en lo que nos plantea el Dr. Hawkins, ya implicó pues una liberación de lo que yo suelo describir como necedades en nuestras vidas. Una necedad tiene que ver justamente con aferrarnos, con una postura de aferrarnos a algo cuya importancia y valor es relativo, en el mejor de los casos califica como conveniente, pero que solemos abarcar como si fuera necesario, como si fuera indispensable en nuestras vidas y claramente, bueno, si fuera claro, pues tal vez no queríamos en ello y tramposamente no es así. Lo que pasa es que tal vez
tiene que ver con una herencia cultural, de tradición familiar, con una injerencia de una personalidad específica que, pues como pasa con todos, nos lleva a justamente aferrarnos a ciertos temas, a ciertas cosas que nos llevan a exagerar o a darle mucha importancia a temas, situaciones, relaciones, posesiones que realmente, insisto, no la tienen. Uno lo que quiere es lograr cosas significativas a partir de este nivel. Uno ya dejó de encapricharse, que es característico de los niveles inferiores. Cuando en el orgullo, por ejemplo, uno lo que quiere es demostrar que se tenía la razón, o cuando uno en el enojo, uno lo que quiere es demostrar de lo que es capaz, pues en la neutralidad uno ya en realidad no quiere ni necesita demostrarle nada a nadie. Uno hace las paces, por decirlo así, con su pasado, uno se reconcilia con él y uno empieza a programarse para un presente, ni siquiera un futuro, ojo, sino un presente que tenga mayor contenido, que tenga mayor significado y que merezca la pena vivirse con una mejor calidad. Que ahí está la clave. En la neutralidad uno ya empieza a ser más consciente del presente y uno empieza a fijarse más en lo que sucede ahora, en lo que sucede aquí, para uno madurar, vamos a decirlo de esa manera, la capacidad de percibir lo que tiene sentido o carece de él. Ya uno superó en cierta medida la banalidad de quererse mostrar con una apariencia mejor de lo que uno realmente es, o más bien uno ya se empieza a centrar en serlo de verdad y no se conforma con simplemente aparentarlo. Y eso pues empieza a generar una mayor liberación de poder interior que empieza a suavizar las cosas, ojo, no a facilitarlas, aunque también, pero no al grado de que se deje de requerir esfuerzo de nuestra parte. Más bien, el esfuerzo empieza a volverse mucho más productivo, empieza a volverse mucho más eficiente y por lo tanto puede volverse más perdurable sin que llegue a niveles de agotamiento, sin que llegue a niveles de quiebre, y por eso podemos extender el alcance y la productividad de nuestro esfuerzo a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio inclusive. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque implica menor experiencia de estrés. Como vamos reduciendo nuestra resistencia, ya no nos estamos peleando con lo que pasa, es decir, hay un fuerte componente de aceptación en este nivel, ¿no? O sea, ya nos encogemos de hombros y decimos, bueno, a ver, esto y aquello y lo otro, no lo puedo cambiar. Ok, no me gusta, pero no lo puedo cambiar, está fuera de mis posibilidades, entonces lo acepto, aprendo a vivir con ello, sigo con mi vida, pero una vida, reitero, que se está centrando más en lo que estamos haciendo ahora y ojo, sobre todo, se está centrando más en cómo estamos siendo ahora. O sea, también ya empieza a haber una madurez en la percepción de tal manera que le empezamos a dar más importancia al tipo de persona que somos que al tipo de resultado que obtenemos. Y entonces ahí todo empieza a acomodarse, si se me permite la expresión. Todo empieza a acomodarse en nuestras vidas de una forma positiva, de una forma favorable, de una forma expansiva, porque empiezo a centrar por primera vez mi atención en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Mi forma de ser. No más allá de mi forma de pensar, más allá de mi forma de sentir, más allá de mi forma de relacionarme con los demás y de mi forma de trabajar y de mi forma de poseer, está mi forma de ser como el cimiento, como la base, como la clave
de lo que realmente importa en la vida y de lo que, por lo tanto, me tengo que hacer cargo con mayor sentido de responsabilidad, tal y como lo vamos a profundizar a continuación. En la neutralidad, continúa el doctor Hawkins, uno se siente libre de intentar demostrar nada con respecto a sí mismo. O sea, ya el tema del posicionamiento familiar, del posicionamiento personal, mejor dicho, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, ya deja de ser relevante en nuestras vidas. Además, continúa el doctor Hawkins, no se siente atraído hacia causas que promover o defender. Por lo tanto, la neutralidad es pacífica y valora la tranquilidad y la calma. También es un nivel en el que no hay exigencias, presiones ni necesidades narcisistas, lo que mencionábamos. No andas tan preocupado y ocupado por el tema de la apariencia. Una actitud general de este nivel es la de estar interesado pero no involucrado emocionalmente, lo que permite una actitud relajada y agradable, porque en realidad uno no se está jugando nada. Sin la necesidad de ganar ni de obtener, la neutralidad es relativamente autosuficiente y está contenta de ser lo que es. El tómalo o déjalo indica una actitud de confianza y valía intrínseca que no necesita nada de los demás y que, como ya mencionamos, se centra en su propia forma de ser. ¿Por qué? Porque es lo que nos atañe, es lo que nos ocupa, es lo que realmente importa de cara a Dios y a los demás, el que estemos trabajando una forma de ser que sea, pues, vamos a retomar lo que vimos en su momento en las reflexiones sobre el código de Dharma, una forma de ser que sea verdadera, ¿no? Que sea auténtica, que sea objetiva. En segundo lugar, una forma de ser que sea bondadosa, que esté orientada al beneficio de los demás, al bienestar, al bien común, una forma de ser que sea ecuánime, tranquila, no violenta, y una forma de ser que sea disciplinada, sobre todo a nivel mental. Eso es lo que le ocupa a la persona que ha llegado a este nivel de conciencia. Le ocupa la versión que está haciendo de sí misma. Le ocupa mejorarla, le ocupa pulirla, le ocupa expandirla para una experiencia de vida mucho más profunda, una experiencia de vida mucho más alegre por lo mismo y una experiencia de vida además mucho más inspiradora para los que tiene a su alrededor. No es poca cosa, como podemos observar, amigas, amigos míos, es algo padre por un lado, atractivo, pero también por otro lado desafiante, no lo vamos a negar, pero por eso hemos seguido, hemos contemplado, hemos considerado esta secuencia que nos propone el doctor Hawkins. Si yo me encuentro en el nivel de coraje, pues ya sé que lo siguiente a lo que tengo que aspirar, pues es el nivel de neutralidad. Si yo me encuentro en el nivel de deseo, pues ya sé que lo siguiente a lo que tengo que aspirar es el de coraje. Si me encuentro en el nivel de temor, pues tengo que aspirar al de deseo y así secuencialmente. O sea, la vida es un proceso de cambio. La vida no es un cambio inmediato. Es un engaño, es una falacia. Justo lo menciono en mi libro. En mi libro, de lo primero que hablo es del falso planteamiento, justamente de cómo nos han vendido el tema del cambio de tal manera que pues terminamos sintiéndonos frustrados respecto a ese cambio. ¿Por qué? Porque nos han engañado respecto a aquello en lo que realmente consiste y respecto a cómo se logra. Bueno, pues aquí estamos para reflexionar al respecto y decirles, el cambio no solo es posible, es una exigencia de la naturaleza humana, pero no lo vamos a lograr impulsivamente, no lo vamos a lograr aferradamente, sino que lo vamos a lograr respetando estos procesos, estas secuencias que estamos
considerando de la mano y orientados por la sabiduría del doctor David Hawkins. Entonces, teniendo presente que la clave seguirá consistiendo primero en una mayor disciplina mental, que básicamente se traduce a entrenar nuestro enfoque para que se centre en la realización de lo siguiente de más valor en nuestras vidas y deje de estar dispersa esa mente en preocupaciones, en pendientes, en ocupaciones que no hacen más que, pues eso, justamente mantenernos desenfocados con el problema subsecuente de que nuestra energía pues se reduce, nuestro estrés se incrementa. ¿Por qué? Por esa dispersión en la que nos encontramos. Y por otro lado, pues también tener claro que junto con ese enfoque orientado a lo siguiente que quiero alcanzar, se trata de liberar las emociones negativas del momento presente. En esta secuencia que también ya hemos reflexionado de primero dejar ser, para luego dejar ir, para finalmente dejarme llevar por Dios y por la experiencia misma de la vida, tal y como se me vaya presentando, sin resistencias y sin estridencias y estruendos, porque también tendemos al tema de exagerar, al tema de dramatizar, lo cual claramente no ayuda. En cambio, con la neutralidad, continuamos con el Dr. Hawkins, también se está razonablemente libre de la ansiedad social que lleva a sentirse amenazado, por lo que uno está libre de la paranoia. La actitud laissez-faire permite una cordialidad relajada porque no hay nada en juego que exige el acuerdo de otros. La libertad de la neutralidad es consecuencia de haber soltado los condicionamientos, los posicionamientos y, ojo, amigas, amigos míos, las expectativas. Aquí hay una convergencia muy interesante con lo que plantea el Ho'oponopono, ¿no? Esta escuela de pensamiento hawaiana, que justamente una de las cosas centrales que propone es que renunciemos a las expectativas en nuestras vidas. Que no hay que confundir con dejar de proponernos cosas, con dejar de plantearnos metas o objetivos, por supuesto que no, pero sí tiene que ver con justamente no aferrarnos a determinados resultados, confiando en que si algo no se nos da es porque viene algo mejor, aunque todavía no lo tengamos identificado. Claro, para eso se requiere confianza, porque cuando se hace esta propuesta a personas que todavía presentan altos niveles de resistencia, pues les puede resultar contraproducente el que no logren un resultado, se desesperen y entonces despotrican contra Dios, contra la vida, contra los demás o contra sí mismos, porque no están cayendo en la cuenta de que si algo no se está dando en la vida es porque tal vez no convenga que se dé en nuestras vidas. Claro que se puede deber a otros factores, se puede deber a negligencia de nuestra parte, se puede deber a que nos estamos equivocando con la estrategia a través del cual queremos hacerlo realidad, se puede deber a factores del entorno, a condiciones ambientales inclusive, sí, pero también y con frecuencia se debe a que no nos conviene realmente ese resultado, porque en realidad ese objetivo, esa expectativa que nos estamos haciendo, pues no tiene que ver con algo que haya surgido de nuestra conciencia, sino que muy probablemente es algo que haya surgido de un consciente fuertemente influenciado por modas y modismos, por caprichos, por estereotipos que nada tienen que ver con la auténtica realización personal, sino que tienen que ver más bien pues con una noción o concepto de éxito que corresponde más a un entorno social o familiar que a una exigencia de una realidad personal. Por eso, en el nivel de neutralidad, pues se confía en un Dios benigno
se deja de tener una imagen de un Dios juez, y por eso nos apoyamos no solo en su providencia, sino en su sabiduría, en el sentido de que tenemos la confianza, la seguridad de que podremos trascender nuestras limitaciones emocionales, mentales, tal vez inclusive hasta físicas, si nos apoyamos de una manera que sea humilde y de una manera que sea dócil, pues en un poder superior al de nuestras propias ilimitadas fuerzas. Así, en realidad, Dios es la fuente de libertad, porque la divinidad ya no parece ser una amenaza que haya que temer u odiar y por tanto negar. Es decir, aquí se da una paradoja interesante que ya la menciona precisamente San Pablo en una de sus cartas, que justamente en nuestra debilidad se puede manifestar la fortaleza, el poder de Dios. Pero cuando negamos esta debilidad o cuando la exacerbamos por un tema de drama, en realidad lo que estamos haciendo es dejar de confiar. Y soberbiamente caer en la trampa de que o en un extremo pensamos que lo podemos todo o en otro extremo sentimos que no podemos nada. Los dos extremos, una vez más, irreales y por lo tanto discapacitantes para que nosotros nos pongamos en marcha, pongamos manos a la obra en la realización de aquellas tareas que correspondan a aquellos procesos que estén asociados a la obtención de ciertos resultados. Entonces, ¿cuál es uno de los rasgos más característicos de la neutralidad? Pues justamente este nivel de relajación que no procede, ojo, de una indiferencia, específicamente, ya lo hemos aclarado, no es fruto de la indiferencia o de la resignación, sino que estamos hablando más bien de una relajación que es fruto justamente de la confianza en uno mismo, en la vida, en Dios y hasta, ¿por qué no?, en los demás. Ya las expresiones sociales, los condicionamientos sociales están siendo superados en este nivel. Ya no estamos, por lo tanto, tan preocupados por lo que piensen de nosotros, sino que más bien, reitero, estamos ocupándonos en nuestra forma de ser. Ahora bien, el ego pues no se va a quedar con los brazos cruzados, evidentemente, y aquí el ego pues va a librar batalla contra este nivel de conciencia, porque el ego necesita realimentarse y retroalimentarse en experiencias de miedo, en experiencias de resentimiento, en experiencias de enojo, y por lo mismo, cuando llegamos a este nivel de neutralidad, se genera una dinámica por parte del ego como procurando el descenso de nuestra parte. ¿Y por dónde se origina o surge esta dinámica? Pues por el lado de los posicionamientos, ¿no? Que hemos estado programados a asumir en un contexto dualista que nos lleva a medir todo justamente en categorías opuestas. De hecho, lo plantea así el doctor Hawkins cuando nos menciona: los posicionamientos dan como resultado percepciones dualistas que son producto de las distorsiones del ego e inherentes a su limitada capacidad de pensar con precisión. Las percepciones proyectadas se confunden con la realidad y se les da importancia porque suponen ganancias o pérdidas imaginarias. Por otra parte, la neutralidad es consecuencia del no apego y está relativamente libre de las distorsiones de los valores y opiniones proyectados, ¿no? O sea, el ego va a insistir en que le demos importancia a las distorsiones en nuestra manera de percibir las cosas, y la neutralidad desde la conciencia nos va a llevar a justamente restarle dicha importancia a nuestras percepciones, porque ya nos fijamos más en la observación que en el juicio que hacemos de lo que nos sucede. Esto es algo fundamental que vale la pena que profundicemos en la recta final de nuestra reflexión de esta ocasión, porque
realmente da en el clavo de muchas de nuestras situaciones conflictivas. El hecho de que nosotros le demos más peso a la observación que al mero análisis de lo que nos sucede. Entonces, en la práctica, ¿qué implica que le demos más importancia a la observación que al juicio? Bueno, un cambio de chip de nuestra parte en términos de el criterio que usamos para valorizar las cosas. Es decir, cuando nosotros le damos más importancia a la calificación de la experiencia que a la identificación de la experiencia, pues estamos destinados a caer en el juicio y del juicio pues derivar en la crítica y de la crítica pues en la etiquetación de la experiencia como buena o mala, dependiendo si embona con nuestra idea de cómo deben ser las cosas o si embona con nuestra expectativa de cómo esperábamos que se presentara determinada situación. Claramente ahí hay un tema de soberbia de por medio, porque me aferro a que las cosas se den como yo espero que se den, o me aferro a que las personas procedan como yo pienso que deberían de proceder. Bueno, aquí lo que sucede en el fondo es que justamente vamos alimentando esa rigidez de la que hemos estado hablando a lo largo de este programa, porque no nos abrimos a la posibilidad de estar equivocados o de estar siendo reduccionistas a la hora de percibir determinada situación o de percibir la condición de determinada persona. En el otro planteamiento, lo que yo hago es, saber, voy a dejar de criticar, voy a dejar de juzgar, que se traduce a me voy a dejar de predisponer y voy a prestar atención profunda, amplia, detallada a lo que está sucediendo. Y entonces empiezo a fijarme más en lo que sucede y menos en cómo me siento frente a lo que sucede. No es fácil, sí, vamos a admitirlo. Se trata de un planteamiento desafiante, exigente, pero lo que importa es que se trata de algo posible. En la medida en que yo, no puedo evitar hacer el juicio si llevo toda mi vida haciéndolo, eso está claro, sería ingenuo pretenderlo, pero sí puedo lograr no quedarme enganchado con el juicio y dar el salto a prestarle más atención a lo que está sucediendo. Y en ese ejercicio de observación, hacer una apuesta interior muy importante y muy profunda a la vez, que es lo que yo llamo una apuesta a la intuición. Cuando yo observo atentamente, pacientemente, profundamente algo, con la idea de identificar, uno, si puedo hacer algo al respecto, o dos, si no puedo hacer nada al respecto, entonces yo estoy a través de esa observación haciendo posible la sabiduría en mi vida como una experiencia interior, como una forma de proceder mental desde la conciencia y no desde el consciente, que es el que analiza, racionaliza y por lo tanto termina criticando la situación, pero no yendo más allá de eso. Es decir, no proponiendo nada en particular ni esforzándose por realmente reconstruir o construir una situación nueva y distinta. En cambio, cuando observo algo con atención, humildemente, profundamente, es como si la situación me empezara a revelar las opciones que pudieran darse o me empezara a reconocer que no hay nada que hacer al respecto. Si fuera ese el caso, bueno, pues entonces ya sabríamos que la postura que conviene asumir es la de aceptación y entonces lo dejo ir, lo suelto y sigo con mi vida. Y si fuera el caso de que realmente podemos hacer algo al respecto, pues me será revelado como recompensa a esa observación paciente, profunda, ecuánime y respetuosa que hago de la situación.
no para conformarme a ella, no para resignarme a esa situación, sino para, reitero, identificar si puedo o no hacer algo al respecto y si resulta que sí, qué es lo que particularmente puedo hacer al respecto para mejorarlo. Pero fruto de una observación que solo es posible cuando he logrado desapegarme de ciertos resultados, cuando he logrado renunciar a ciertas expectativas y entonces asumo una postura de apertura confiada ante la experiencia de la vida tal y como se me va presentando en el momento presente. Y mantengo presente la disposición de observar el momento que estoy viviendo, sabedor de que si hay algo que tenga que hacer respecto al momento que estoy viviendo, pues me será indicado, me será revelado y entonces será lo mejor que me ponga a hacer en ese momento. Y si por el contrario estoy destinado a simplemente vivir el momento, dejarlo ser, para luego dejarlo pasar, pues entonces asumiré dócilmente esa postura porque será la postura que mejor nos convenga en ese preciso momento. Cosa que luego no podremos discernir si nos basamos solamente en la razón, en el análisis, que además, siendo honestos, pues ni siquiera llega a ser un análisis auténtico, sino que la razón a lo más que suele llegar por un tema de soberbia o negligencia de nuestra parte, pues es al juicio, a criticar, a calificar la situación, pero como ya mencionamos, para nada encontrar formas de mejorarla, porque a final de cuentas tampoco vamos a estar en condiciones de mejorar prácticamente ninguna situación si no estamos trabajando en mejorarnos a nosotros mismos. Y ya dijimos que esa mejora personal básicamente consiste en dos cosas: una disciplina mental que me mantenga el enfoque en lo que realmente vale la pena, y por otro lado una liberación emocional de todo aquello que se ha ido enterrando en mi interior a lo largo de mi vida y que voy dejando ir porque lo estoy aceptando, lo estoy asumiendo, lo estoy abrazando, y por lo tanto ya llego al punto en el que lo puedo soltar. ¿Por qué? Porque solo puedo soltar aquello que tuve y solo tengo aquello que hago mío. Y eso con los sentimientos negativos aplica mejor que con cualquier otra cosa en nuestras vidas. Pues es así como hemos llegado al final de nuestra reflexión de esta ocasión, siempre confiando en que sea de utilidad para todas ustedes, para todos ustedes, mis queridos radioescuchas o youtubers. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles su interés por acompañarnos a reflexionar, a profundizar en estos temas. Ya nuestra siguiente reflexión, primero Dios, versará sobre la importancia de nuestra disposición para incrementar nuestro nivel de conciencia. Pues así lo haremos, Dios mediante, en nuestro siguiente programa. Muchas gracias a ustedes una vez más por su interés. Recuerden que me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com para sugerencias, para preguntas, para comentarios, para obtener información de mis programas y cursos del próximo año que está ya por iniciar. Y pues gracias como siempre al equipo de RTQ por hacer posible este programa, a la Virichina Ramírez en la producción, a Pepe Ramírez en la grabación y a Chilo Granados en los controles. Gracias, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.